vamos a presentarles la mesa de esta mañana dedicada al consenso fiscal, los puntos de acuerdo entre nación y provincias y la coparticipación. Modera la mesa e introduce al tema José María Las Heras, licenciado en Administración y Contador Público, director de la filial Córdoba de la ASAP. Las Heras fue ministro de Finanzas de Córdoba, administrador general del Poder Judicial de la provincia y gerente de recursos de la Comisión Nacional de Comunicaciones. Es docente universitario de grado y posgrado y autor de una extensa bibliografía dedicada al Estado y normas de administración. Lo acompaña el señor subsecretario de Relaciones con las Provincias del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación, Paulino Caballero. Caballero es licenciado en Economía por la UBA, donde además fue docente de Finanzas Públicas y Macroeconomía. Ocupó varias posiciones de alta dirección en la actividad privada y en el sector público fue gerente de control de la cuenta de inversión y jefe del Departamento de Transferencias a Municipios, CABA y sector privado de la Auditoría General de la Nación. También se desempeñó como asesor de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados de la Nación, investigador del INAP y consultor del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Adelante, caballeros, gracias. Muchas gracias, buenos días, muchas gracias a la presencia de todos ustedes. Muchas gracias a ASAP por esta distinción, para esta noble representación del cual soy director de ASAP Córdoba, la confianza dispensada, y muchas gracias a Paulino por su presencia en este importante evento. Como moderador me interesa hacer una breve descripción en lo que podríamos decir una línea histórica de los regímenes de responsabilidad fiscal y los consensos fiscales intergubernamentales. La importancia que ha tenido y que tiene en la vida política. En nuestra Argentina, con sus permanentes vaivenes y anomia en el cumplimiento de las leyes, podemos señalar que en menos de 20 años, o en el transcurso de un poco más de 20 años, hemos tenido 5, diría 6 regímenes de responsabilidad fiscales que en algunos casos se han transformado en una norma consensuada con las jurisdicciones subnacionales. Y esta relación entre los hechos fiscales y la vida política y social de un país no es exclusivo de la Argentina. Ese gran economista austríaco Schumpeter señala en una frase cómo el espíritu de un pueblo, su nivel cultural, su estructura social, los acontecimientos políticos se hayan escrito con claridad y sin retórica de ningún género en los hechos fiscales. La hacienda pública es uno de los mejores puntos de partida para realizar una investigación de una sociedad. Podríamos decir como resumen de esta frase de Schumpeter: somos los argentinos los que somos o lo que hemos sido en el cumplimiento, diríamos, en el incumplimiento de las normas de responsabilidad fiscal. La primera norma de responsabilidad fiscal es la Ley 24.156. Esa ley que se ha convertido, siguiendo las palabras de Ricardo Gutiérrez, realmente en una herramienta que no está vinculado a un contexto ideológico determinado, sino como un aporte sustancial para la transparencia y la claridad de las cuentas públicas. En este transcurrir del tiempo, en esta línea del tiempo, hemos ido de menor a mayor, de la autorresponsabilidad en pocas normas, como fue la de la Ley 24.156, a leyes cada vez más rígidas y cada vez más detallistas. En el mundo hay dos grandes corrientes respecto a regímenes de responsabilidad fiscal, lo que podríamos decir una corriente estructuralista, que es la seguida por el caso de Chile, y nosotros más bien hemos adoptado una tendencia
de carácter procedimentalista y que de alguna manera una de las legislaciones o las legislaciones en Argentina sobre responsabilidad fiscal han seguido las primeras experiencias de Brasil de los años 90 durante la presidencia de Cardoso. La ley 24.156, y me he tomado este atrevimiento de poner una imagen de quién fue el presidente y el ministro de la época, porque aquí vemos en las imágenes, en lo gestual, en cómo una imagen muchas veces vale más que 1000 palabras, cuál fue el contexto político que fue causa y efecto de estas normas legales. La 24.156, con 5 artículos claves, 5 anclas claras, el artículo 14, el 34, el 37, y el 42 y 56, o que fueron incumplidos o que de alguna manera, dentro de lo que se denomina la contabilidad creativa, fueron desvirtuados en sus objetivos esenciales. En el año 1998, con la convertibilidad en crisis, se dicta esta ley que no tuvo mucha suerte, a pesar que tiene un número capicúa, la 25.152, de convertibilidad fiscal, donde se planteaba, manteniendo el 1,1, el déficit fiscal cero en el año 2003. Esta ley yo creo que nunca fue derogada, pero como se dice en el mundo del derecho, se transformó en abstracto porque el principal, que era la convertibilidad, se cayó a pedazos en el año 2001. Ya con la convertibilidad en crisis y la vuelta del Mingo al Ministerio de Economía, se trató de salvar lo que era insalvable en ese momento y se dicta la ley 25.453 de déficit cero. Después de la vorágine y la anarquía política, social, fiscal, desde el año 2001, ya se dicta la Ley de Responsabilidad Fiscal 25.917, que en verdad es una ley que es un buen código de buenas prácticas fiscales. Pero si nosotros vemos al pie de esta lámina, lo que podría haber sido, de hecho, otra norma de responsabilidad fiscal, como producto de la crisis internacional, la llamada crisis subprime, en el año 2009 se dicta la ley 26.530, que tenía pocos artículos, que era excepcional por un corto plazo hasta que pasara la crisis que los países centrales salieron a los pocos años, pero estas normas de excepción se mantuvieron a través del tiempo y lo excepcional se hizo permanente. ¿Qué señalaba esta ley? Esta ley fundamentalmente señalaba la posibilidad de tomar crédito público para erogaciones corrientes. Ese concepto sacrosanto del artículo 56 de la 24.156 y que lo respaldaba la 25.917, fue suspendido y duró prácticamente durante toda la década. La importancia de la ley 25.916, que fue la primera ley de consenso, en función de que se adhirieron todas las jurisdicciones de Argentina, salvo 2 provincias, San Luis y la provincia de La Pampa, que no se adhieren porque en realidad no le daba ningún beneficio porque eran provincias que estaban en muy buena situación fiscal y habían afrontado con mucha fortaleza el vendaval de la caída de la convertibilidad del año 2001. Esta ley 26.530 ya es con la presidencia de Cristina. Posteriormente, y con la asunción del nuevo gobierno del presidente Macri, se comienza a plantear un proceso de negociación con los estados subnacionales y hay dos instancias temporales. Por un lado, leyes transitorias de responsabilidad fiscal para el año 2017, que están incluidas en la ley
27341, que es la Ley Nacional de Presupuesto, y después, a fines del año 2017, con vigencia a partir del año 2018, el Congreso de la Nación sanciona la Ley 27428, que en realidad es una reforma, por eso lo virtuoso de la Ley 25917, desde el punto de vista de la norma, no estamos hablando de los éxitos o los fracasos que tuvo. Esta Ley 27428 establece, dentro de lo que señalábamos al principio, cómo a través del tiempo se fue de normas más lábiles, más débiles, más generalistas, a normas más precisas referido a todo el cuadro fiscal, que es posible de analizar con mayor detalle en el estado ahorro, inversión, financiamiento. Para el presupuesto del año 2019, con la segura aprobación de la ley de presupuesto, se incluye una adenda a la ley 27428, que posiblemente sea una de las grandes novedades que nos va a traer el disertante Paulino, y que en definitiva nos ubica en este contexto como responsables de gestiones financieras en estado subnacional y por supuesto en el estado nacional, cómo es el andamiaje, el edificio jurídico en materia de norma de responsabilidad fiscal y de consenso fiscal.